Hola, soy Alejandro y en este video hablaré sobre un final de peones, específicamente sobre el concepto de las casillas claves. Cuando un peón aún no llega a la sexta fila, se vuelve más complejo el análisis de si va a poder coronar, pero las reglas siguen siendo muy claras. Si el rey fuerte ocupa una de las casillas claves, entonces el peón sí va a poder promocionar. Cuando el peón se encuentra en la quinta fila, entonces las casillas clave son las tres que están enfrente de él. En este ejemplo serían D6, E6 y F6. Y como el rey ya alcanzó una de esas casillas, entonces el peón va a poder promocionar. Aquí las blancas juegan rey E6. Y se debe tener cuidado con no jugar peón E6. Porque en este caso las negras simplemente juegan rey D8, consiguen la oposición y también consiguen las tablas, por lo cual no tenemos que apresurarnos con avanzar el peón. Entonces, regresando a la posición, las negras juegan rey de 8. Aquí el rey pues se ha tenido que quitarse del camino del peón y la jugada que asegura la promoción del dicho peón es rey F7. Ahora el camino del peón está totalmente claro y la promoción es inevitable. Los peones de caballo pueden traer ciertas dificultades, pero el concepto de las casillas claves sigue aplicando. Simplemente tenemos que ser un poco cuidadosos. Aquí las blancas juegan rey G6. El rey tiene que ir hacia el otro lado del tablero para evitar pues algunos trucos de ahogado por parte del oponente. Después las negras juegan rey G8, rey H6, rey H8 y G6. Y aquí con este movimiento las blancas obtienen la oposición con el peón en la sexta casilla. Como ya habíamos visto, esta es una situación que le va a dar la victoria. Rey G8, peón G7, rey F7, rey H7 y el peón va a poder promocionar. Ahora, si el peón no ha alcanzado la quinta fila, entonces las casillas claves está dos filas enfrente. En este caso, como el peón está en la cuarta fila, las casillas claves se encuentran en la sexta fila. En este ejemplo, el rey blanco puede alcanzar fácilmente las casillas claves, pero en algunas situaciones la cuestión de la oposición puede ser un factor importante para que lo logre o no lo logre. Aquí el rey blanco juega D5, tratando de alcanzar la casilla C6. Aquí se tiene que tener mucho cuidado, porque si jugasen rey E5, entonces el rey negro simplemente juega rey E7, consigue la oposición y el rey blanco ya no puede alcanzar las casillas claves. Regresando a la posición original, las negras juegan rey E7, rey C6 y el blanco ha conseguido una de las casillas claves, por lo cual el peón va a poder promocionar. Rey D8, rey D6, rey C8, rey E7, rey C7, D5, rey C8, D6, rey B7, D7, C7 y promocionan el peón. Como ya vimos, cuando un peón se encuentra en la cuarta fila, las casillas claves se encuentran dos filas adelante. Y sabemos que la oposición puede prevenir que el rey enemigo se siga acercando a las casillas para promocionar. Entonces, si el rey fuerte alcanza la quinta fila, el rey que defiende puede obtener la oposición moviéndose hacia la segunda fila, por lo cual el rey fuerte ya no va a poder avanzar más en el tablero. En este caso, si el rey blanco se moviera hacia la segunda fila, entonces el rey negro va a obtener la oposición inmediatamente.
En ocasiones es importante utilizar la oposición a distancia. Aquí las blancas solamente pueden jugar rey b1. Cuando ambos reyes se encuentran en la misma columna y están separados por un número impar de casillas, que en este caso son 3 casillas, entonces hablamos de una oposición a distancia o lejana. Esa es una manera efectiva de evitar que el rey del oponente pueda seguir progresando. En este ejemplo, el rey negro puede avanzar una fila más, pero hasta ahí, porque entonces el rey blanco va a poder obtener la oposición. Aquí el jugador de piezas negras juegan rey b4 y las blancas juegan rey b2, consiguiendo una posición directa y previniendo que el rey pueda acercarse a las casillas claves. c4, rey c2, c3, rey c1, rey b3, rey b1, c2, rey c1 y rey c3 ahogado. Hay que recordar que si el peón se encuentra en la fila 4, 3 o 2, las casillas claves se encuentran 2 filas por enfrente. En este caso, las casillas claves son F5, G5 y H5. Y el rey blanco ya está en una de esas casillas, por la cual las piezas blancas deberían de ganar. Pero ¿cómo podemos quitar al rey oponente del camino? Eso se puede hacer gracias a los movimientos de reserva que se tienen con el peón. Aquí el peón juega G4 y aquí los reyes quedan en oposición y obliga al rey negro a moverse, lo cual permitirá que el rey blanco consiga avanzar una de las casillas claves en la siguiente jugada. El rey se mueve a H7 y el rey blanco juega rey F6, ocupando una de las casillas claves para que el peón pueda coronar. Rey H8, rey G6, rey G8. Y aquí vemos que las negras han obtenido la oposición otra vez, pero tenemos un movimiento de reserva. Peón G5 y el rey se encuentra en las casillas claves, por lo cual las blancas deberían de promocionar. Rey H8, rey F7, rey H7, G6, rey H8, G7, rey H7 y las blancas promocionan. Eso sería todo por el momento. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse al canal. Hasta pronto.